¿qué tal amigos en redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón. Hoy en este día viernes vamos a platicar contigo para que tú te enteres y veas, conozcas un poquito más allá qué es la violencia familiar. Esa violencia que se da al interior del seno materno, al exterior con toda la familia, primos, tíos, hermanos, abuelos, híjole, con toda la gente y mucha gente que más allá y lejos de poder apoyarte a resolver esta temática, ajá, se hace más grande. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir este tipo de violencia? Fíjate, hoy hay violencia por guardar silencio, hay violencia porque digas palabras altisonantes, hay violencia de todo tipo, colores y sabores. Pero nosotros no seamos de ese número de personitas que se meten a la violencia o que forman parte de estos círculos de violencia que lejos de poder ayudar, vamos a hablarlo así, a nuestros hijos, los perjudicamos. ¿Y por qué los perjudicas? Bueno, porque no resuelves nada, porque no eres capaz de decir necesito apoyo, y no es que estés mal de tus facultades mentales o comúnmente dicen por ahí estás loco. No, no estás loco. Si necesitas apoyo psicológico, puedes solicitarlo. Si necesitas apoyo psiquiátrico, puedes solicitarlo, y no es que estés mal de tus facultades, reitero, simplemente es un tema al interior de cada persona y que se refleja en la sociedad, pero además de todo, y principalmente, lo ves dentro de tu familia y tú puedes ser ese sujeto que está violentando. Para tratar este tema, hoy se encuentra con nosotros Claudia Monroy. Ella es juez en materia penal en la Ciudad de México, con una gran experiencia en el ámbito jurídico y con quien hoy vamos a platicar en este día. Y te vas a preguntar, oye, ¿y ahora por qué en viernes y sale los jueves en las tardes? Porque son temas que fíjate que han estado creciendo en el ámbito social, en la sociedad, en la familia. Tú ves muchos jóvenes que hoy se están desbalagando, jovencitos 13, 14 años, 12 años, 13, 14, 15, 16, 17 años, ya se están desbalagando y te los encuentras en las calles ahora. Muchas ocasiones, bueno, se reúnen con buenas intenciones y otras no con tan buenas intenciones. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a platicar la violencia familiar. Claudia Monroy está con nosotros esta tarde. Licenciada, te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. ¿Cómo te pinta el fin de semana? ¿Qué piensas hacer este fin de semana? ¿Relajarte, descansarte o tienes guardia? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, que tengan ustedes muy buen día, y tocando el tema de qué voy a hacer el fin de semana, tengo guardia. La justicia no espera, la justicia siempre hay que atenderla, y como servidores públicos en materia penal sabemos que debemos estar disponibles 24/7. Entonces, este fin de semana, gustosamente, voy a trabajar. Oye, esa violencia familiar, por ahí se dice que directamente afecta a la esposa, al esposo. Y cuando se desborda, ¿qué pasa? Es un tema muy interesante y no solamente es un tema actual. Si nos regresamos a través del tiempo y de la historia, vamos a podernos dar cuenta que es un fenómeno social que no es nuevo, ya es antiguo. Y solamente que hoy en día ya es visible. Y tan fue visible que el Estado mexicano decidió legislar esa conducta y sancionar a aquellas personas que ejercían algún tipo de violencia. Pero ha existido. Ahora ya es observada por el Estado, prevista por una ley y tomando acciones para evitar que en la sociedad haya más violencia. Bien, la violencia familiar. Cuando hablamos de familia, hablamos de todos los integrantes que forman la misma: papá, mamá, abuelos, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, todos aquellos que están dentro de ese núcleo familiar.
pero la ley incluso va un poco más allá con la finalidad de garantizar los derechos de las personas, porque también incluye la violencia familiar cuando se da entre pareja, entre concubinos, entre novios, por ejemplo, los adolescentes que también son novios, también se puede dar ahí. Entonces, todas estas personas pueden sufrir violencia familiar o generar violencia familiar. Entonces, es todo este grupo de personas, todas aquellas que tengan un vínculo familiar o un vínculo emocional. Algo que decías que es algo importante y relevante, cuando se señalan los jóvenes. Como les digo, es un tema que viene desde atrás, nada más que ahora ya tiene nombre y ya tiene una sanción. ¿Qué pasa con los jóvenes? Hoy en día es muy triste reconocer que los jóvenes cada vez se ven más involucrados en conductas de violencia familiar, y lo digo por experiencia. Hace poco tuve algunas audiencias en donde se vinculó a proceso a jovencitos de 18 años, ejerciendo violencia contra la novia, presionándolas para continuar una relación, acosándolas en su escuela. Ahí llamó mucho mi atención algo, que estos jovencitos iban acompañados de sus padres, y ahí decías algo muy importante: ¿qué podemos hacer como familia, ¿no? Y aquí tenemos a la familia, estaba papá y mamá de estos dos jovencitos, y me atreví a decir en audiencia que era muy importante que papá y mamá dieran este apoyo a estos jovencitos, porque si a los 18 años ya tenemos conductas sancionables por la ley, ¿qué nos podemos esperar cuando tengan 25 años o 30 años? Si no los atendemos, si no les damos ese apoyo psicológico que bien comentabas, ese apoyo familiar, ese apoyo que siempre es importante para resolver conflictos, difícilmente lo pueden lograr. Entonces, el tema de violencia familiar se tiene que ver de manera integral por todos los integrantes de la familia y analizar y poder determinar qué está generando esa violencia. Sobre todo hoy en día, poner atención a esos jóvenes. Pero además de todo esto, fíjense, a ver, ahí les va. Esta violencia se ha transformado. Y decíamos antes, bueno, de la calle, o sea, de los míos, digo, los que ya estamos allá, un poquito más allá del sexto piso, decimos, bueno, pues a lo mejor empujabas, a lo mejor levantabas la voz, a lo mejor dabas un jaloncillo, y era algo que era muy común entre la gente o en la familia. ¿Sí? Era común. ¿Sale? La sociedad ha evolucionado y nosotros hemos evolucionado con ella. Consecuentemente, la ley ha evolucionado. Las conductas se han transformado. Hoy nosotros debemos entender en violencia familiar o dentro de esta violencia familiar, y espero podamos ir desmembrándola: dominar, someter, controlar o agredir, pero agredir física y o verbalmente. Ahí te va otra, la económica, que hoy cuando cesas, ya pidió, le estás dando el gasto y nosotros decimos, bueno, ya le entró con su gasto, órale va, no pasa nada. Pero de repente, te enojaste con la señora, pues ahora no te doy gasto. Eso también es violencia económica. Vamos a tratar, esperemos que el tiempo nos alcance y no quedarnos cortos, pero si nos quedamos cortos prometemos que vamos a continuar otro programita para que podamos terminar con esto, porque fíjense nada más, nos dice nuestra invitada Claudia, iniciaron un proceso penal, ya pasaste a otro nivel, ya no fue solamente que jóvenes de 18 años, yo quiero entender, estamos de acuerdo, Claudia, que sí, 18 años. Jóvenes que deberían estar en la prepa, estudiando, viviendo una vida, dicen por ahí, sana y libre de violencia. Ándele, llegaron hasta la fiscalía y fue tal el hecho que pasaron ante la autoridad jurisdiccional, es decir, pasaron ante un juez
Y luego, oye, cuando le preguntaste a los papás qué pasaba con esto, ¿qué te dijeron? Bueno, en realidad guardaron silencio. Asumo que tienen idea de algún origen de esta conducta, pero debo reconocer que decidieron y manifestaron tomar acciones y hacer un acompañamiento con su hijo. Y eso evidentemente me generó beneplácito, ¿no? Poder advertir que están decididos a dar este apoyo a ese jovencito. Pero además, ahí les va. Corrígeme si estoy mal, por favor. ¿De 3 a 7 años de prisión en ese delito? No, es de 1 a 6. De 1 a 6. No andamos tan perdidos entonces. El tema es que imagínate, de 1 a 6 y dices, bueno, ahí el abogado va a decir en el término medio aritmético y de 1 a 6 son 7 y 3.5 y alcanza su libertad. Así es. Ándele pues. Yo le pregunto a usted que está ahí y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Yo les preguntaré, oye, ¿y si resulta que tu hija fue la víctima sobre la que recayó esa violencia? ¿O tu hijo o tu hija? Porque también la mujer es generadora de violencia. Si tu hijo es el violentador, es el sujeto violento, qué bueno que los papás decidieron tomar acciones y llevar o dar un acompañamiento al hijo. Por eso yo te decía, necesitas ayuda. Para eso está el psicólogo, está el terapeuta, está ese psiquiátrico, y no porque estés loco. Yo les digo, oye, yo también voy al psiquiatra, ¿eh? La verdad es que también voy al psicólogo, voy al psiquiatra, y no porque esté mal de mi cabecita, claro, sino porque de repente también el estrés es complicado. El tema es que de repente siento que, caray, como que no que se me mueve el piso, pero como que se desbordan las emociones y dices, híjole, mano, ¿y ahora qué hago? Por eso hoy nuestra invitada nos platica este tema de violencia familiar, en tu expertise y en el ámbito profesional de tu trabajo. ¿Es común que veas este tipo de delitos? Sí, es más común de lo que podemos imaginar, porque como acertadamente comentabas hace un rato, hay muchos tipos de violencia. Violencia psicoemocional, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia reproductiva, violencia vicaria. Entonces, hay muchos tipos de violencia. Se pueden dar al mismo tiempo una o dos, o simplemente una, pero evidentemente hay muchos tipos de violencia. No hay día que yo no lleve una audiencia en donde se inicia un procedimiento penal por el delito de violencia. Pero también debo resaltar que no solamente las mujeres son víctimas de violencia, porque a veces estereotipamos este tipo de violencia y vemos y creemos que solamente va dirigida a las mujeres. No, aquí todas las personas pueden ser víctimas de violencia. Puede ser víctima de violencia un hombre, una persona adulta mayor, un adolescente, un infante, una persona que tenga alguna discapacidad. Cualquier persona puede ser sujeta de un tipo de violencia. Y aquí hay algo muy importante que también debo resaltar. Si bien es cierto, es un delito que tiene una sanción de pena privativa de la libertad de 1 a 6 años, también es importante que ustedes sepan que con el sistema procesal penal acusatorio, delito no significa cárcel necesariamente. ¿Por qué? Porque hay delitos que el Estado mexicano decidió dar alternativas para resolver los conflictos y con ello evitar los efectos criminógenos de la prisión, pero también al mismo tiempo garantizar la seguridad de las víctimas y que tengan un fácil acceso a la reparación del daño. Y aquí nace una figura jurídica que es la suspensión condicional del proceso. Es una forma de resolver este conflicto donde se busca un ganar-ganar, no ir a juicio, que la víctima esté protegida, que se le pueda reparar el daño, que la persona que cometió el delito o se presume lo cometió, bueno, tenga una forma distinta de resolverlo sin que sea condenado. Es así que hay una figura que se llama suspensión condicional del proceso y tiene sus ventajas, porque de esa manera se puede mandar a terapia a la persona que cometió el delito, a que
tenga un tratamiento psicológico con un terapeuta que le ayude precisamente a generar esta gestión de emociones que lo llevaron a cometer este delito. Porque si no lo hacemos, lo resolverá una vez, pero podrá hacerlo una segunda vez o una tercera vez con personas distintas. Entonces aquí lo importante es tener la sensibilidad de comprender que, como decías, necesitamos ayuda. Y yo también voy al psicólogo, yo también voy al terapeuta, porque no es cuestión de una enfermedad mental, es una cuestión de que tengamos y aprendamos la cultura de manejar nuestras emociones. Todos los seres humanos, sin excepción, requerimos una ayuda para la gestión de emociones. Fíjense nada más, ya coincidimos en este momento, Claudia y un servidor. Hay que acudir al psicólogo. Y repito, no porque estés mal de tus facultades mentales. Dices, ya se me echó a correr la ardilla, la regreso para que venga otra. No, espérame, no. Hay que expresar y también hay que encontrar esa forma de canalizar esa ira, esos enojos. Porque la gente que trabaja conmigo o con quien yo trabajo, la gente que me acompaña, mi pareja, mis hijos, mis abuelos, mis suegros, mis nietos, no tienen la culpa de mis enojos, ¿sale? Entonces, claro que sí, tengo que acudir a ese psicólogo, pero hablando de psicólogo, ¿a cuántas personas, o hay una forma en la que se le dé seguimiento a estas terapias que se les imponen como sanción? Tienes que ir ante el psicólogo con tu terapeuta y me va a reportar, ese terapeuta Claro. me va a reportar a cuántas sesiones acudiste. Pero, vamos, la autoridad, con independencia de que este terapeuta reporte si acudió o no acudió a las sesiones, ¿la autoridad le da un seguimiento? Sí, efectivamente, cuando se trata de que las partes deciden resolver el conflicto con esta forma alternativa que se llama suspensión condicional del proceso, esta es por tiempos determinados, puede ser mínimo 6 meses, máximo 3, y se puede prorrogar 2 años más. Y existe una unidad, al menos aquí en la Ciudad de México, que se llama Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, que pertenece al Poder Judicial y es la encargada de, a través de supervisores, verificar que este tratamiento psicológico se esté materializando. Pueden pedir información al terapeuta sobre la evolución. Por supuesto que sí, hay forma de corroborar y de verificar. ¿Quién es más común que sea la víctima? ¿Ella? ¿Él? ¿Los hijos? Porque además sabremos de expresar el día de hoy Claro. que los abuelos, la gente de la tercera edad, y diría yo hasta de la cuarta y quinta, sexta edad, aquellos que ya andan en 70, 80, 90 años, son gente que de alguna manera sufren el síndrome de la silla vacía o del hombre invisible, ¿no? Ya, y eso también debe de transformarse en violencia, porque nadie se les quiere acercar porque huelen mal. Es que ya no se baña, pues es que ayúdale porque ya Claro. la edad ya no le permite hacer muchas cosas. Entonces, ¿en quién es más común? ¿Ella, él, los hijos, los abuelos, los tíos? O sea, ¿quién es más común que sea la víctima? Contestando a tu pregunta, las mujeres. Las mujeres en su rol de mujeres, como parejas, entre la que es novia, la que es esposa, la que es concubina, ellas son un porcentaje más alto de víctimas. Si bien es cierto, también hay hombres que son sujetos de violencia, infantes, adolescentes. Normalmente la violencia va más dirigida hacia las mujeres, en su rol de pareja, de mujer. Pero hay algo que también es importante resaltar. A veces pensamos que si la violencia no es de forma directa, no es violencia, y no es así. Si una pareja, hombre o mujer, ejerce violencia sobre uno de ellos y lo hace en presencia de sus hijos, que son infantes o que son adolescentes, si bien es cierto, no fue directo hacia ellos, cierto es que ellos, al presenciar esta violencia entre sus padres, hay una afectación indirecta, por supuesto, y tenemos que tener esa sensibilidad de darnos cuenta y de poner atención en esos infantes y adolescentes que a veces callan y no dicen nada.
No se dan cuenta que ellos también están siendo víctimas de esa violencia, solo que de forma indirecta. Y es cuando empiezan a tener comportamientos alterados en la escuela, en el problema de las emociones, y que eso a su vez los lleva a tener otro tipo de conductas. Pero no termina ahí, va más allá. Eso es lo que están aprendiendo en casa. ¿Qué podemos esperar que hagan en un futuro como adultos? Esa sería otra pregunta muy interesante. Entonces, no solamente podemos ver a las víctimas directas de esta violencia, sino que también hay que mirar cuáles son los efectos en los demás integrantes de la familia. Fíjate que ahorita que comentas eso de los niños, aquí el tema es que yo creo que el menor que indirectamente está siendo víctima de la violencia solamente va a espejear lo que está viendo y se va a transformar en un violentador o en una violentadora. Pero además, que eso es algo complicado. Se van a acostumbrar a vivir de esa manera y van a pensar esos niños que es la mejor forma de vivir. Pues si así mis papás vivían, pues, y nunca se han separado, porque además por ahí decía el tema del matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Y te casaste con él, así decían antes las señoras, ¿no? Los antiguos decían, te casaste con él de aquí hasta que la muerte los separe y tiene que aguantar todo. Sí. Porque además se pretendía que ella era su propiedad de él. Entonces, no. Fíjate que ahorita que comentabas y hablabas yo preguntaba quién es más común que sea la víctima, nos responde ellas. Pero no menos importantes son ninguna de las partes, ¿eh? Quiero comentar, me llama la atención, la novia. La novia. Las novias, o sea, es la novia, ni ya. siquiera es la concubina o la pareja, la esposa, es la novia. Y por ahí dicen, hay que aprender a observar con quién se relacionan nuestros hijos, ¿no? Así es, sí, hay que tener mucha atención en la infancia y sobre todo en la adolescencia, porque de ahí viene la palabra, adoleces, ¿no? Entonces están pasando por un proceso de identidad, de identificar dónde se sienten cómodos, qué quieren, sobre todo quiénes son, y requieren un acompañamiento sin duda de los padres. Sí, papá, mamá, tú que estás ahí en casa, échale ojo a tus hijos, a tus hijas, a tus hijos, échales un ojito con quién se relacionan, con quién se juntan, con quién... Aunque déjame decirte que hoy los hijos ya no quieren que los papás nos enteremos con quién van o con quién vienen, ¿eh? Yo por ahí tengo unos monstruos que de repente no quieren que yo vea con quién van o con quién vienen. Y le digo, oye, créeme que no es para estarte vigilando. Claro. Yo simplemente quiero ver que vayas y que vengas con bien. Que no seas víctima de nosotros por ahí decimos, ¿no? De un cuate gandalla, de uno que se quiere pasar de listo. Pero bien, ¿qué podemos hacer? Dentro de toda esta violencia, supongo que debe de haber medidas de seguridad para las víctimas. Claro, sí, sin duda hay medidas. Pero antes de abordar ese tema, me gustaría comentar algo. Venga. Hay que analizar este fenómeno no solamente desde el punto de vista jurídico, sino como bien decías, desde otros aspectos, analizar otras aristas. Y hay que llevarnos a la reflexión, y digo llevarnos porque me incluyo. Como padres, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Estoy repitiendo historias? Hablabas de que nos espejeábamos. Claro. Como padres nos estamos espejeando con nuestros padres, porque eso también hay que llevarlo a la reflexión. ¿Qué les estoy enseñando yo a mis hijos? Porque dicen por ahí, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, habría que hacer esa reflexión de yo como padre, ¿qué estoy enseñándole a mi hijo? El que yo como mujer acepte una violencia de mi pareja, ¿qué le estoy enseñando a mi hija? ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Eso sería muy importante reflexionarlo, porque el origen de muchas cosas están en casa, están en familia. Entonces, ahí yo me atrevo a invitarlos a que hagamos esa reflexión y qué podemos hacer
en bien de nosotros, porque si es en bien de nosotros, va a ser en bien de nuestros hijos. Si cambiamos nosotros, podemos cambiar nuestro entorno, podemos darle un ejemplo distinto a nuestros hijos. Me parece que sería una de las primeras acciones importantes que podríamos tomar desde el punto de vista familiar. Ahora me voy al jurídico. En el jurídico, cuando ya se inició una investigación porque la persona fue a denunciar el hecho, la autoridad, ya sea Ministerio Público o en su caso el juez de control, pueden imponer medidas de protección. Medidas de protección que van a tener como finalidad garantizar la seguridad de la víctima. Y esta medida de protección tendrá que ser aquella que sea idónea para garantizar esa seguridad, porque cada tipo de violencia es diferente y hay riesgos diferentes, no todos son iguales. Entonces, atendiendo al riesgo particular en el que se encuentra la víctima, es ahí donde el Ministerio Público o juez de control pueden imponer una medida de protección. Pero ojo, aquí estoy hablando cuando ya hay un procedimiento penal. Pero también quiero platicarles que la Ciudad de México tiene una ley muy importante que se llama Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley solamente va dirigida a aquellas mujeres que han sido sujetas de algún tipo de violencia por cuestiones de género. Y aquí hay un listado de medidas de protección. Son medidas precautorias, preventivas y que no requieren de la denuncia ni de una investigación previa. Simplemente basta con que una mujer acuda ante la autoridad y diga que ha sido sujeta de violencia y que quiere ser protegida. Eso es todo lo que se requiere para que el Estado mexicano, a través de los jueces de control, que tenemos 4 horas para resolver la solicitud una vez que se ha hecho, se impongan las medidas de protección. Esto porque se busca precisamente dar una protección amplia a aquellas mujeres que refieren han sido sujetas de violencia y que por alguna situación personal no quieren denunciar, no están en posibilidad de denunciar o no están listas para denunciar. Y no hay que juzgarlas, hay que atender a una situación muy particular en la que se encuentran. Por eso el Estado mexicano decide crear esta ley y protegerlas de manera inmediata. Muy interesante el tema. Fíjense nada más, ya denunciaste. Aquí la cuestión es, decía aquí Claudia, ¿estás preparado para denunciar sí o no? Lo que he dicho muchas veces en otras ocasiones. Hay que generar ahí, hay que fomentar la cultura de la denuncia, es decir, no te dejes, no te quedes callado, callada, no permitas que pasen por encima de tus derechos como persona, como tú me digas, no permitas que te violenten. Habrá ocasiones, he tenido la curiosidad de que de repente me dicen, no me grite, y les digo, no te estoy gritando, de verdad es que no te estoy gritando, así hablo, estoy acostumbrado a que, digo, aquí en el micrófono te pones la mano y tienes que tener tu distancia. En el salón de clases a todos sí hay que levantar un poquito la voz, y entonces te acostumbras a levantar un poco la voz, pero no le estás gritando, o sea, vamos, en mi caso no le grito a la gente, y todo el mundo me dice, ¿por qué me grita? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Híjole, mano, pues, ¿qué te digo? Pero, si estás preparado o no estás preparado, tiene que llegar ese punto, ese momento exacto en el que tú tienes que ya denunciar, tienes que dar a conocer lo que te está pasando. Olvídate de la pena, olvídate de todo, porque déjame te digo, cuando ya la violencia familiar pasa al ámbito físico, ¿qué pasa, Claudia? Bueno, cuando pasa al ámbito físico, hay que tener en cuenta que en tratándose de mujeres, hay un delito que se llama feminicidio. Entonces, si no medimos consecuencias, la persona pudiera llegar a encuadrar en ese tipo y ya no tratarse de una violencia familiar, sino tal vez de una tentativa de feminicidio. Es decir, eso puede ir más allá y ahí la pena es altísima, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en consideración eso, porque la violencia puede ir creciendo. Si la toleramos, si pasa una vez, debemos de tener presente que puede pasar 2. Y si la violencia fue verbal
y luego física, eso nos está diciendo que la violencia ya está creciendo y que si está creciendo, ¿debo quedarme callada? ¿Debo aceptarla? ¿Debo tolerarla aunque sea el padre de mis hijos? ¿Aunque sea la madre de mis hijos? ¿De verdad la debo tolerar? No. Es importante respetarnos, defender nuestros propios derechos, pero otra cosa, saber que no estamos solos, ¿eh? No estamos solos. Me siento muy contenta de que me hayan invitado a este tipo de foros, porque aquí se muestra la solidaridad social, de querer compartir información con ustedes para que ustedes la puedan tener y tengan una visión muchísimo más amplia de las herramientas que pueden tener para hacer valer sus derechos, para garantizarse su seguridad, para que se respete su persona y todo lo que va involucrado con ustedes. Claudia Monroy, juez en materia penal en la Ciudad de México, juez de control. Bien, ¿ya escuchaste a dónde? Fíjate nada más, cómo nos va llevando el caminito de la violencia. Ya lo hemos ido platicando y hemos ido como que el avioncito va despegando. Y ahorita ya pasamos al tema físico, porque además déjame te digo, y es una violencia que muy, muy poca gente te la comenta. La violencia sexual. Me da pena, no quiero, luego te digo, no, pues que cómo se los voy a decir, no, se van a burlar de mí. Así es. Hay que humanizarnos, hay que estar en todo y en lo que estamos, pero además de todo no puede ser ajeno a alguien. Si tú te das cuenta que alguien tiene problemas, hay muchos lugares donde, digo, las fiscalías hoy, las alcaldías, hay muchos centros de apoyo a personas víctimas de violencia. Y digo, me refiero a personas porque hablamos genéricamente de toda la gente. Que el común denominador sean las mujeres, sí. Pero tú, mujer, tú que estás ahí, fíjate que hay mucha gente que me juzga y me critica y me dice que soy lo que no soy. Porque si lo digo de otra manera vaya yo a molestar a alguien. Entonces, yo les digo, no, espérame, apóyalas. Aunque te parezca que no, sí, de verdad sí apoyo a las mujeres. Soy así medio, parezco rudo, pero no es cierto. Entonces, hay que apoyar a las mujeres, hay que apoyar a los niños, hay que apoyar a toda la gente. Yo de repente veo que hay gentecita que son víctimas de violencia y, híjole, como que de repente opinas, oye, ¿no te ha tocado que de repente le quieres decir a alguien, le quieres ayudar a alguien porque está siendo víctima de violencia y te dicen, no te metas, no, tú no opines? Sí, efectivamente, pero ahí viene la experiencia, evidentemente, porque debemos aprender a comprender la vulnerabilidad en la que se encuentra. Y hay gente que ya no se da cuenta de lo que está viviendo, no se da cuenta que lo que vive es violencia. ¿Por qué? Porque ya normalizó la violencia. Y cuando normalizamos la violencia, es como si tuviéramos un vendaje en los ojos que no nos permite darnos cuenta. Pueden venir varias personas a decirnos que lo que estamos viviendo es violencia, pero no estamos listos para hacerlo. Como bien decías, tiene que pasar algo en particular para que podamos abrir los ojos y que la persona se pueda dar cuenta de que lo que está viviendo no está bien y que puede tomar acción. Por eso alabo este tipo de foros, porque son mensajes que van llegando. Y recuerden que dicen por ahí que el maestro llega cuando el alumno está listo. Cuando la persona está lista, el mensaje llega. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener muy en cuenta. Hablaste algo muy importante, humanizar. A mí esa palabra me gusta mucho. Humanicémonos. Humanicemos la justicia, humanicemos nuestras relaciones personales, veamos con empatía al otro, más allá de juzgarlo, porque nos encanta juzgar, sin saber el costalito que está cargando la persona en su espalda. No conocemos su historia de vida, no conocemos o no sabemos si está normalizando la justicia o la violencia. ¿Por qué? Porque mamá la vivió así, porque su abuela la vivió así, y dentro de su cultura, dentro de su experiencia de vida, para ella es normal. Entonces sí hay que ser sensibles, pero es importante que hagamos como sociedad muchas acciones para que esa información empiece a llegar, y en alguna de esas podemos tocar una vida, en donde esta información que estamos compartiendo les haga sentido y diga, ahí estoy yo.
pero ya me llega la información y puedo hacer algo. Entonces, si tú estás en algún supuesto, independientemente del género que tengas, no estás solo. Siempre hay una autoridad, siempre hay gente, incluso de la sociedad misma, que siempre está dispuesta a ayudar. Habrá una puerta que se cierre, pero dos que se abran. Y como sociedad, considero que somos humanos. A veces se nos olvida, pero lo somos en el fondo. Entonces, pues aquí estamos en un programa maravilloso donde nos está aportando información de valor que nos permite tener una visión más amplia de muchos aspectos de la vida en la que nos podemos ver involucrados. Todas las familias en México, en algún punto y en algún momento, han sido violentadas. Se ha sufrido esa violencia familiar al interior de ese seno materno. Como lo decía nuestra invitada Claudia, ya sea a través de los abuelos o los bisabuelos, los abuelos, hoy la mamá y después los hijos y después los nietos, etcétera. De alguna forma hemos sufrido, hemos sido víctimas de violencia o la hemos presenciado, y para nosotros es tan normal porque así nos acostumbramos a vivir, que la verdad es que, fíjate nada más, ahí estás con tu hermana, con tu hermano ahí en el cuarto, en la habitación, ¿no? Oye, te estoy diciendo que me pases eso. Y de repente la otra voltea o el otro voltea y te ven así, mírame, bájale 3 rayitas porque yo no tengo la culpa. Y sin darte cuenta, ya fuiste victimario, ya violentaste a tu hermana, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, que hoy es más común y se ha dado más el tema de que los hijos violenten a los padres. También. ¿Qué opinión te da? Sí, también es un tema muy, muy interesante, en donde también se ve de forma muy cotidiana en una audiencia, en un procedimiento penal. Pero fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. En estos supuestos en donde los hijos ejercen violencia contra los padres, normalmente es porque hubo una violencia previa de padres a hijos. Entonces, esa es una reflexión que deberíamos hacer, como les comentaba hace un rato. Yo como papá, como mamá, ¿qué estoy enseñándole a mis hijos? Con mi comportamiento y con mi lenguaje. ¿Qué está aprendiendo mi hijo? Entonces, hacernos ese cuestionamiento, hacer esa reflexión, porque pasa el tiempo y ahora los hijos violentan a los padres. ¿De dónde vino esa violencia? Habría que preguntarnos. Y no los estoy justificando, no es justificación. Simplemente hay que tener la sensibilidad para ver el contexto completo, no solo parcial, en donde ahí, evidentemente, no se le va a justificar su conducta y si tendrá que ser sancionado por la autoridad, lo será. Pero ¿de dónde viene? Eso nos lleva a la reflexión de que si queremos resolver el tema de la violencia, todos tenemos que hacer aportaciones. Y la primera aportación sería la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para evitar la violencia? ¿Qué estoy haciendo yo para generar violencia? Lo que decías hace un momento, ¿no? Voy y le digo a mi hermano o a mi hermana y le hablo fuerte. De entrada, ¿cómo nos estamos comunicando en casa? Porque eso se va a ver reflejado allá afuera. Entonces, por eso los padres, las madres, tenemos una responsabilidad muy grande. Primero, con nosotros mismos y luego con los integrantes de nuestra familia. Juntos podemos hacer una diferencia, porque considero que todo empieza en casa. Y cierto es, juntos tendremos que hacer esa diferencia, pero además déjame te digo que la violencia no solo es un tema de familias de escasos recursos o medianos recursos, la violencia se da en todos los niveles, familias de mucha alcurnia, familias de mucha lana, familias que muchas veces dicen, no te creo, pero por favor, si el señor es un ingeniero, es un licenciado, es un médico, es un psicólogo, es un psiquiatra, es un profesionista que ha estudiado muchísimo
tiene muchos grados, yo lo conozco, yo lo he visto cómo va y cómo viene, se ha preparado. ¿Y qué crees? Este hombre o esta mujer, este integrante de la familia o de la sociedad, es generador de violencia. Repito, este no es un tema de algunos sectores de la población, es un tema generalizado, que hoy nosotros desafortunadamente, por eso decía yo, y lo que nuestra invitada también comentó, hay que humanizarnos, hay que ver ese tema. Mira, si tú eres víctima de violencia, como decían por ahí, no sé si te recuerdas de esa frase, cuéntaselo a quien más confianza claro, le tengas. sí. Cuéntaselo a alguien, para que ese alguien, ojalá, tenga la capacidad de escucharte, primero de verte, porque hay que leer ese lenguaje corporal. Luego te escucho y ya que lo reflexioné, pues pueda emitirte una sana opinión y o pueda decirle a alguien más, oye, ¿qué crees? Que mira, Alejandro Barrón, híjole, cada día se vuelve más agresivo, ¿no? Y ahí les va, pareciera que no, y los expertos lo dicen. Ahorita que vienen todos esos calores tan fuertes aquí en la Ciudad de México y en todo el mundo, la gente se vuelve más violenta. Y no se diga, óigase nada más el claxon de los vehículos en las mañanas cuando vienen en el tránsito. Y quién sabe cuántas señas vienen haciendo ahí agarrados del volante, pareciera que Rápidos y Furiosos se quedan cortos. Entonces, aguas porque si tú eres víctima de violencia, pide ayuda. Como se los dije, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Si eres hija y el novio te está violentando, háblalo con mamá, háblalo con papá. A lo mejor háblalo con una hermana, con un hermano, y que se lo digan a tu mamá si tú tienes miedo, y retírate de esa persona. Hazla a un lado de tu vida, no te conviene, será mucho el amor o mucho el sentimiento, no sé cómo expresarlo, pero retírate de esa persona, porque los resultados más adelante pueden ser peores. ¿Qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Dicen por ahí que el ser humano evoluciona cuando enfrenta sus miedos. Algo nos puede dar miedo. Decir, hablar lo que nos está sucediendo, a veces sí da miedo por las posibles consecuencias, porque tal vez están amenazados, están intimidados. Pero la única manera de vencer el miedo es hablándolo, gritando qué es lo que está sucediendo. Y siempre va a haber apoyo. Como decías, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, a quien sea, a un amigo, a una amiga. Tal vez no va a tener la solución, pero de entrada, el solo hecho de decirlo ya es un buen camino. ¿Por qué? Porque se está reconociendo. Y cuando ya lo reconocemos, ya lo hacemos consciente, entonces es ahí cuando ya alguien más lo sabe y es el primer paso para enfrentar ese miedo, es el primer paso para encontrarle una solución a lo que estás viviendo. De ahí lo importante, que todos seamos sensibles y nos humanicemos y podamos extenderle la mano a aquella persona que lo está solicitando. Si bien podemos no ser expertos, pero tal vez conocemos a alguien y podemos canalizar a esa persona con un experto, con un profesional, o al menos con la autoridad. Y la autoridad sabrá orientarlo o al menos canalizarlo a un área donde pueda tener atención inmediata para esa gestión de emociones, pero sobre todo, tal vez se encuentre en peligro, neutralizar ese peligro. De ahí que estas redes de apoyo que pueden ser desde un amigo siempre son importantes. Entonces, yo los invito a que siempre estemos dispuestos a darle la mano a aquella persona que por alguna circunstancia se acerca a nosotros y nos cuenta qué es lo que está viviendo. Ser ese canal para que esa persona pueda resguardarse, pueda garantizar su seguridad o pueda denunciar el hecho para que esta persona pueda estar mejor. Eso los exhorto a que demos esa ayuda. Ayudemos a que el Estado
genere políticas públicas, pero unas políticas sanas, donde nosotros seamos parte de la solución de este problema de violencia familiar. ¿Por qué? Porque si somos parte integrante de una sociedad, también deberemos de ser parte integrante de la solución a todos los problemas del índice criminal que existe. Sí es cierto, hemos cambiado, ha evolucionado. Hoy tenemos de alguna manera teléfonos inteligentes, ya vas con tu tablet trabajando desde el camino, en el traslado a la chamba, vas en tu teléfono, en tu tablet, en tu laptop. Hoy todo ha evolucionado. Como esto que hoy nosotros hacemos, evolucionamos y hoy transmitimos a través de las redes sociales, este santo bendito internet que nos ha permitido y nos permite llegar a ti, como hoy que estamos platicando de la violencia familiar. Pregúntate tú, ¿qué debo de hacer para saber si yo soy generador de violencia o si soy víctima de violencia? Claro. ¿Qué tienes que hacer? Acude con los especialistas. Ve con un psicólogo y te repito, no estás mal. Va pronto, no estás loco, no estás loca. Ve, acude. Yo tengo mi cita pasado mañana. ¿Va? Yo también. Tengo mi cita el jueves y tengo mi cita a mediodía porque dice la terapeuta, ¿te puedo atender a esta hora o a esta hora? Y te pueden atender también en el Zoom. Le digo, no, prefiero verte a buena hora temprano porque me gusta más el face to face, ¿no? Así de frente a frente porque además la verdad es que me estoy liberando de muchas cuestiones, está siendo padrísimo todo este acompañamiento que me están haciendo. Fue una invitada que tuvimos aquí, una tanatóloga de las que tuvimos, y la verdad está padrísimo, te lo digo abiertamente, yo estoy yendo, acude, me está funcionando, Claro. Estoy liberando mucho estrés, dicen por ahí, me he metido, he vuelto de nueva cuenta al ejercicio bien, otra vez estoy bien integrándome adecuadamente al gimnasio, voy a la bicicleta, hago diversas actividades físicas, pero además me está ayudando para concentrarme en los temas de mi trabajo, para venir a sentarme aquí a platicar con nuestros invitados, invitadas, como lo es el día de hoy Claudia Monroy, con quien estamos platicando el tema de violencia familiar. Claudia, en tu vida personal, algún día te ha tocado, y en el ámbito, primero lo personal, luego o en el ámbito profesional, oye, alguno de los abogados que así, que no le guste lo que, Claro. digo, de repente habemos, como dijo el Papa, ¿no? Habemos Papa, ¿no? Aquí habemos algunos que somos de repente medio inestables, solo vamos a decir así. Y espero no les afecten ni les molesten mis comentarios, pero sí habemos muchas personitas en sociedad y habemos muchos abogados, abogadas, abogades, que ay caray, de repente. Y señores abogados, abogadas, abogadas, por favor no hagan propios los asuntos, recuerden que nos contratan para resolver problemas, no para hacerlos más grandes, ni para entramparlos ahí. Dale una buena asesoría a tu cliente para que pueda resolver rápido su problema y no porque te vayas a ganar más lana. De todos modos ya le cobraste honorarios, ya los fijaste. Y decía yo, Claudia, ¿te ha tocado alguno que te grite? Sí, la verdad es que sí. Sin duda son, diríamos, gajes del oficio, ¿verdad? Ajá. Hay gente que, como bien decías, no porque tengas algún grado académico, alguna profesión en particular, no significa ni es sinónimo de que tengas un buen manejo de gestión de emociones, no significa. Y a veces efectivamente se apasionan tanto con el asunto que lo hacen personal. Y si no están de acuerdo con una resolución, responden o actúan de forma agresiva. Afortunadamente la ley establece medidas disciplinarias, ¿no? Le puedes hacer un llamado a atención, le puedes imponer una multa, si la falta ya es muy grave, bueno, puede hacerse acreedor a un arresto, puedes ordenar que desaloje la sala. Entonces, ahí hay algo muy importante. Los jueces, las juezas, no solamente tenemos que estudiar derecho, amparo, derechos humanos, tenemos que allegarnos de herramientas
que van más allá, de conocimientos que van más allá, porque nosotros somos servidores públicos, servimos al público. Y si una persona está alterada, no podemos responder de la misma forma, porque nosotros somos un representante del Estado y tenemos que actuar de tal suerte que no generemos más violencia. Entonces, debemos de tener herramientas para el manejo de emociones y para saber qué hacer cuando tenemos una persona que no tiene un control de emociones. Hacer llamados de atención, pero con respeto, con amabilidad y haciendo valer estas medidas de apremio que establece la propia ley. Suspender grabación en lo que se reincorpora o se calma la persona o tomar medidas, pero jamás hacerlo personal y jamás responder con ningún tipo de violencia. Somos servidores públicos y nuestra función es esa, servir al público. Pero eso ya no sería violencia familiar, ¿verdad? Porque no nos vincula absolutamente nada. Eso sería otra cosa. Pero, híjole, pasamos a ser parte del violentómetro, de sí, todo eso, claro, de todas las encuestas de violencia. Simplemente, ¿qué dirías, Claudia? Se suspende esta sesión, se suspende la grabación, dices, y vamos a un receso de 5 minutos. Claro. Porque el tiempo es oro y el tiempo es valioso. Y en una audiencia de la oralidad no puedes estar suspendiendo, tiene que llevar una continuidad de los principios rectores del derecho procesal, ¿no? Hay que ser continuos en esas audiencias, no le cortes la idea porque se le va y luego se ponen un poquito energúmenos. Pero bien, fíjense, no hay un tema familiar ni nada que nos vincule, y sin embargo, la gente es violenta. ¿Qué podemos hacer? Decía yo, ¿qué tendría yo que hacer? Uno, como abogados, ¿no? Me preparo bien, conozco mi asunto, mi expediente, me preparo bien para saber cómo están los hechos, obviamente ya hice mi planteamiento, mi teoría del caso, ya voy a saber cómo voy a defender y demás. Prepárate, yo siempre le digo a los alumnos, prepárense jóvenes, estudien, lean, de verdad, habrá mucha gente que coincida conmigo, ¿no? Espero que tú sí coincidas, yo siempre se los he dicho. Cuando sales de la universidad, lo primeritito que te das cuenta es que no sabes nada. Sí. No sabes. Y es cuando realmente te pones a estudiar. Ay, y ahí vienen los chavos a preguntar, oiga maestro, ¿cómo le hago? Profe, ¿cómo le hago para esto? Pues ponte a estudiar, mano. Yo te dije, pónganse a estudiar. Le decía yo aquí a mi compañero Daniel, ahora que ayer, me encantan estos días, que son los días en que aplico exámenes ahí en la escuela. Okay. Me encanta, porque me encanta verle su carita a los jóvenes, a las niñas, a los niños. Digo, me encanta porque además van bien cookies todos, bien arregladitos, bonitos, que es parte del tema de la escuela. Pero la otra es la cara de sufrimiento, porque todo el tiempo les clase tras clase, preguntas, dudas, quejas, aclaraciones. No, ya le entendí, seguro. El día del examen no me diga, no me esté preguntando. Y ayer decían unos jóvenes, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No, mano, soy tu peor enemigo en este momento. Y no es que sea yo violento, simplemente me da risa verles las caritas, cómo sufren y cómo están. Y sí me la sé y no me la sé de Tin Marín de Dopingüe, es increíble. Pero es eso, ponte a estudiar, prepárate bien. Tú que vas a ser licenciada, licenciadas en Derecho, ponte a estudiar. Prepárate para que seas juez, como nuestra invitada Claudia Monroy. Hoy se desempeña como juez. Padrísimo. ¿Qué implica? Que se esforzó, que ese esfuerzo tuvo su recompensa. Prepárate y verás que tú puedes ser esa personita que quieres ser. Pero bien, porque el tiempo se nos acaba y ya me hace allá aquel muchacho la seña de que no nos falta mucho. Violencia familiar. Te diré, Claudia, como les digo a los demás, tiempo libre, platícanos todo lo que nos quieras platicar en el ámbito de la violencia familiar. Gracias. Bueno, pues, como ya dijimos, esto no es de géneros, sino la violencia se puede dar en todos los sectores, en todos los momentos, entre todas las personas, sin importar clase social. Entre los jóvenes se está dando cada vez más, entonces hago un llamado a todos los padres, a las madres que tienen hijos,
¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué podemos hacer para que una sociedad no esté viviendo cada vez más una violencia familiar, una violencia entre parejas, entre novios, entre jovencitos? ¿Qué podemos hacer para ayudar al otro? Pero si sabemos que alguien es víctima de violencia familiar o ustedes mismos son víctimas de violencia familiar, recuerden que pueden acudir ante la autoridad a denunciar el hecho. Levanten la voz. Insisto, no depende de géneros ni de clases sociales. Pueden ir a la autoridad a denunciar para que se inicie una investigación y, si es necesario, un procedimiento penal. Pero más aún, si es necesario generar medidas para proteger su seguridad, vayan y háganlo. Mujeres, recuerden que hay una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, esa no es una investigación, pero pueden acudir a solicitar estas medidas ante el juez de control para que en el término de 4 horas se puedan conceder esas medidas y garantizar su seguridad, y también las personas que pueden ser víctimas indirectas como consecuencia de esta violencia. Recuerden que existen muchos tipos de violencia. Se sanciona a las personas que cometen este delito. ¿Hay formas de resolverlo sin necesidad de llegar a un juicio? Sí, pero háganlo por su seguridad, háganlo por su integridad y colaboremos con el Estado mexicano para siempre mantenerse en seguridad, en protección. No hay que quedarse callados, hay que levantar la voz. Y también es importante observar qué tanto requerimos de un apoyo profesional que nos ayuden a gestionar nuestras emociones. Entonces yo los invito a esa reflexión. ¿Qué puedo hacer desde mi lugar, desde mi persona, para cambiar y disminuir este tema de violencia familiar? Y generemos todas las acciones necesarias. Hay cursos, hay políticas públicas donde se habla de esto. Ahora en el mes internacional que se conmemora la violencia contra las mujeres, ¿no? El Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, es un llamado para ver qué podemos hacer para un México mejor, para un México donde haya menos violencia. Como persona, como padre, como madre, como hermano, como ingeniero, como arquitecto, como abogado, como servidor público, en el rol que te encuentres, en el que sea. Entonces, yo los dejo con esa reflexión, pero recuerden que pueden acudir ante la autoridad y denunciar. Muy bien, yo te voy a decir lo siguiente. Tú eres quien va a tomar las decisiones de tu vida, tú eres quien se va a preparar para afrontar todos esos obstáculos que hoy y que mañana y que pasado vas a tener. Tú tienes la capacidad de resolverlo, por supuesto, sin violencia. ¿Qué es lo más sano y lo más práctico? Aun y cuando mucha gente dice que no, pero se nos está olvidando, platica con la otra parte, platica en el ámbito jurídico laboral, pues platica con tu contrario, ¿no? Y abogado, no hagas propio el asunto. Sale, vamos a resolverlo de volada y terminamos rápido. 1, 2. En el ámbito social, si peleas con alguien o te disgustaste con alguien, platícalo. De verdad, santísima bendición tener la boca y tener la voz para poder hablar. Además, somos seres pensantes, somos seres humanos. En el ámbito familiar, pues platícalo con tu pareja, platícalo con tus hijos, con tus padres, con quien tengas que platicar. Háblalo, no te quedes callado. Diles cuál es tu sentir, para que también ellos sepan qué es lo que te molesta o cuál es el problema. Te decía, tú eres quien va a decidir cómo dirigir tu vida. Tú eres el capitán de tu propio barco. Así las cosas, no me queda más. ¿Quieres mandar algún mensajito a nuestros amigos en redes sociales? En redes sociales, bueno, tomen en cuenta que tenemos un país que está en nuestras manos. ¿Cómo queremos ese país? Hagamos lo necesario desde el lugar en el que nos encontremos. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Bien, no me queda más que darte las gracias por habernos acompañado este viernes, esta tardecita rica. Se viene el fin de semana. Disfruta tu fin de semana, pero sin violencia.
Nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes.